Continuamos en esta mañana en la primera epístola del apóstol Pedro. Seguimos ya hoy con el segundo mensaje. Lo he titulado El plan de Dios para nuestras vidas. Les pido que me acompañen en el capítulo 1 de la carta según el apóstol Pedro. Y vamos a leer versículos 1 y 2. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, en el nombre de Jesucristo, rogamos tu dirección en esta mañana, en este tema, Padre, que el propósito por el cual ha de ser predicada tu palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Que cumpla ese propósito en cada uno de nosotros, Señor, para fortalecimiento, para apartar dudas, para aclarar, Señor, preguntas, responder preguntas. Mi Dios bendito, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Solamente tu palabra tiene el poder para penetrar y partir el alma del espíritu, y solamente ella, mi Dios amado, puede remover, puede discernir, puede, mi Dios, aclarar todo en nuestro ser. Las intenciones de nuestro corazón son traídas a la luz por tu palabra. Es tu palabra quien hace sabio al sencillo, porque tus testimonios son verdaderos y son perfectos. Tu palabra es hermosa y poderosa. Hay poder en tu palabra. Ella es viva, y que esa vida que hay en ella pueda ser transmitida a todos y cada uno de los oyentes en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, compartíamos que el propósito de esta carta del apóstol Pedro era fortalecer la fe de aquellos hermanos que se encontraban perseguidos, que se encontraban atribulados en una persecución muy tremenda, sufriendo muchas cosas de las cuales no voy a profundizar. Describí algunas de ellas la semana pasada. En el versículo 2 vamos a detenernos en esta mañana en ese versículo, porque al leerlo podemos observar, ya lo van a hacer conmigo, de cómo nuestro Dios Todopoderoso nos demuestra a través de las Sagradas Escrituras que Él es un Dios de orden, que Él es un Dios que no hace las cosas así a la aventura. Nuestro Dios tiene un plan. Por eso la predicación de hoy se ha titulado La salvación, el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Dios no habita en el desorden. Dios es un Dios de orden. Y Dios tenía planificada la salvación para cada uno de nosotros. En la semana pasada compartíamos esta palabra con la cual inicia el versículo 2, que dice: elegidos, así describe el apóstol Pedro a los hermanos que se encontraban en este lugar de Asia Menor, que se refiere a la actual Turquía. Le decía que ellos eran elegidos.
según la presciencia de Dios. Y en Efesios leíamos que, capítulo 1, que el Señor, a los que somos cristianos, a los hijos suyos, desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía. Esto nos permite tener una perspectiva celestial de quiénes somos nosotros. Una perspectiva celestial de tu vida, del por qué tú estás aquí. Esto te ayuda a entender tu posición espiritual en Cristo. Es muy importante esto, que usted conozca quién es y cuál es su propósito en esta tierra. De lo contrario, su vida no tendría sentido. Sería como ese barco que está en alta mar, sin vela, sin una brújula, y para donde lleven las olas, hacia allá usted va, sin un rumbo fijo. Pero el Señor tiene un principio y tiene un fin. Y desde principio a fin, todo está planificado. Él se describe a sí mismo como: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y también el postrero. Así se describe nuestro Dios. Leemos el versículo 2 y dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Podemos observar en este versículo 2 la Trinidad de Dios. La Trinidad es una doctrina que ha tenido, podemos decir, muchas posturas. Usted la palabra Trinidad no la va a encontrar en las Sagradas Escrituras. No la va a encontrar como tal. ¿Dónde dice Trinidad? No lo va a encontrar. Pero la Biblia misma, desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay diversos escritos, porciones, que da a entender que nuestro Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Le doy la gloria a Dios por presenciar hoy esa entrega de los certificados de culminación del discipulado, porque en el discipulado tenemos la oportunidad de profundizar aquellas verdades que quizás aquí desde este lugar las pasamos así como corticas, pero en el discipulado usted tiene la oportunidad de profundizar. De, si tiene una duda, usted en este momento no puede decir: tengo una pregunta, ¿será que le pregunto al hermano? No lo podría hacer porque estamos en un corto tiempo de una enseñanza, de una predicación. Pero en el discipulado usted sí puede levantar su mano, preguntar, aclarar dudas. Si no está claro, pues vuelve a preguntar hasta que usted la verdad de la Escritura le sea revelada y la pueda apropiar y guardar en su corazón. En este versículo 2 vemos la Trinidad de Dios. Es muy especial. Este versículo 2 es muy especial, ya que, entre otras cosas, nos habla sobre la salvación, haciendo referencia a la Trinidad. A través de este texto, Pedro muestra que cada persona de la Trinidad tiene una parte importante en la obra de la salvación de cada uno de nosotros. En los párrafos que siguen podremos leer en muy pequeño resumen el papel que desempeña cada miembro de la Trinidad en la salvación. Pero yo le exhorto a cada uno de ustedes, los que han llegado a Cristo, los que la semana pasada entregaron su vida al Señor o se reconciliaron con el Señor, o aquellos que aún no han comenzado el discipulado, yo les exhorto, les animo en el nombre de Jesús a involucrarse en el discipulado, para que usted pueda crecer en estas doctrinas. En el versículo 2 vemos a la Trinidad trabajando. Vean cómo lo dice: elegido según la presciencia de Dios Padre. Vemos a un Dios Padre planeando todo, planeando ese plan de salvación. Estaba planeando la salvación, donde el Espíritu Santo tiene un propósito tan hermoso en esta obra, que es el proceso de santificación tuya y la mía.
La Biblia nos describe al Espíritu Santo ejerciendo en cada uno de los creyentes una función muy especial. Si vamos a Efesios capítulo 1, si me pueden acompañar a Efesios capítulo 1, vemos una de las hermosas cosas que hace el Espíritu en nosotros. Versículo 13. Los que están en el discipulado, este es uno de los versículos que deben saber de memoria. De memoria, porque esto habla de usted. Dice así la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos habla del sello de Dios a través de su Santo Espíritu. Ya comentamos que, por ejemplo, las personas que tienen su finquita y tienen su ganado, una de las primeras cosas que hace ante la ley es registrar un hierro. Un hierro. Si yo tuviese ganado, pues tuviese, qué sé yo, la letra G de Gustavo con un 4 o un 7, qué sé yo, y lo coloco allí en unas brasas calientes y busco el ganado que por ahora no tengo, pero posiblemente tendré, con ese sello que no tengo, pero con ese hierro que posiblemente tendré, y en un proceso de identificación del ganado que es mío, que me pertenece, yo coloco ese hierro. Y me alegro y digo, este es mío. Esa misma alegría, dice la Biblia, que se vive en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque en el momento en que se arrepiente, en el momento en que hacemos la pregunta, ¿hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo? Levanta su mano o pasa adelante. Y viene ese proceso. Comienza ese proceso en esa persona que no sé desde cuánto tiempo atrás Dios viene tratando con ese corazón tan duro y de piedra, que en un determinado momento, hora, minuto, segundo, pudo decir: sí, Señor, realmente te necesito. Sin ti soy nada y mi vida no tiene sentido. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero que tú, oh Dios, dirijas mi vida a partir de hoy. En el momento de la conversión de una persona, de un pecador, dice la Biblia, fíjate cómo lo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No hay cosa tan clara, sino que una persona pueda arrepentirse de sus pecados es solo por la predicación del evangelio. Note que no es por una señal, no es por un milagro. Usted no se va a convertir al Señor por ver una persona pararse de la silla de ruedas. Lo que obra en su corazón es el entender el que Dios ha abierto tus oídos espirituales, tus ojos espirituales, ha inyectado un poco de vida en ti, para que tú, estando vivo en esa lucidez de vida que Dios te da, puedas escuchar su voz. Por eso es que la Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué cosa? Y me siguen. Y yo las conozco. Y hay un regalo hermoso. Y les doy vida eterna. Qué hermoso es saber eso. En el momento en que un pecador se convierte al Señor, en el momento de la conversión, dice la Escritura que es sellado. Esto lo hago como una analogía, usted no es ganado, pero da a entender como un ejemplo. Eso quiere decir que ¿qué? Que usted le pertenece a Dios, que usted es posesión de Él. Usted le pertenece a Él, que usted, a partir de ese momento en que fue sellado, pasa a formar parte de la hermosa familia de Jesucristo.
pasa a formar parte al cuerpo de Cristo y se une a su pueblo, a la iglesia. A partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza a sacar de tu vida todas las cosas que no sirven. Y eso es un proceso que inicia el Señor, de lo cual el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, dice que estaba persuadido, convencido de algo, que el que comenzó en ti, hermano, hermana, la obra, el cual es Dios, Él la perfeccionará. Él la culminará. Recuerda que tu Padre, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tu Padre celestial comenzó en ti una obra y la culminará. La culminará. No importa cuántas veces, aunque tú no sepas si vas a tropezar, cuántos tropiezos tengas en la vida cristiana. Recuerda que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón, es una vida de resistencia. Lo llamamos como la doctrina de la perseverancia de los santos. Es una vida donde tú estás exhortado a perseverar en la fe, a mantenerte firme en el Señor y en las verdades en las cuales tú has creído. Que Cristo murió por ti, que Cristo derramó su sangre por ti y te dio vida cuando estabas muerto espiritualmente. Vemos al Espíritu Santo haciendo una obra maravillosa. El Espíritu Santo es quien realiza todo el proceso de santificación en nuestras vidas. Tú debes entender una cosa. Hay un proceso de santificación en el momento de la conversión. Tú eres declarado santo por Dios. Y tú dices, pero santo yo, si yo rompo todos los platos, la vajilla completa, y tampoco barro los platos que he roto. Pero para Dios, en el momento en que tú aceptas la verdad del Evangelio, eres declarado santo. No por las obras que tú hayas hecho, sino por la obra de Cristo en la cruz. Es dada a ti. Es como un certificado. Este certificado lo ganó Cristo. Te lo entrego a ti. Te declaro santo. Eso es lo que conocemos con santificación posicional, que es la santidad de Dios, la santidad de Cristo imputada a nosotros. A partir de ese momento, como nuevo creyente, tenemos una responsabilidad de una santificación que la conocemos como santificación práctica, que es tu diario vivir, que es esa perseverancia en la fe del Señor, que es esas costumbres, esas prácticas, esos pecados en los cuales tú estás viviendo, pero el momento en que vienes al Señor, el velo es apartado y tú dices, oye, esto no le gusta a papá, y tú te apartas. Mi hablar no corresponde a la de un hijo o una hija de Dios. Ya lo sé. Por lo tanto, voy a apartar las palabras obscenas de mi boca. Mis pensamientos negativos, perturbantes y hasta ofensivos, vengativos, no corresponden a un hijo de Dios. Por lo tanto, voy a partir de hoy a leer en la Escritura qué habla Dios acerca de los pensamientos, y voy a empezar a obrar por amor a mi Dios en ese proceso de lo que a Él le agrada. Apartar lo que no es y empezar a colocar lo que a papá sí le gusta. Es hacer la voluntad de Dios. Esa es la santificación práctica en la cual todo aquel que ha nacido de nuevo, desde que comenzó su conversión hasta que muere, es un proceso que no termina, sino hasta que Cristo venga por ti. Pero usted y yo estamos comprometidos a santificarnos. A santificarnos. Hay una convicción. Les pido que por favor vaya a primera de Juan, la primera carta de Juan, y acompáñenme en el capítulo 3. Mira esto, que esto es una verdad. Al Espíritu Santo, que es otra de las funciones del Espíritu, es guiarnos a toda verdad.
El Espíritu Santo nos recuerda sus palabras, las palabras de Cristo, sus enseñanzas, sus propósitos, su voluntad. Miren lo que dice en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. No es el evangelio de Juan, es la primera carta, ya casi llegando a Apocalipsis. Versículo 2. Capítulo 3. Bueno, vamos a leer del 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, o sea, a Cristo. Porque le veremos, ¿a quién? A Cristo, tal como Él es, Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que algún día veremos a nuestro Señor Jesucristo. Estaremos con Él. ¿Qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es una característica de un verdadero cristiano. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Esto es santificación práctica. ¿Tu Dios quién es? Tu Dios es un Dios creado en tu imaginación y tú acomodas tu vida de acuerdo al Dios que te has creado. ¿O tu Dios es el Dios de la Biblia, el cual dice la Escritura que es santo? Es santo. Él aborrece el pecado. Lo aborrece. Por lo tanto, si tu Padre, que es santo, aborrece el pecado, y tú has creído en Cristo y en todas sus promesas, si tú tienes esa esperanza, entonces en ti debe haber algo. ¿Qué cosa? Una necesidad de purificarte a ti mismo, porque tu Padre es santo. ¿Y sabe quién es el que hace esa convicción en nosotros de decirnos, estás mal? Tú puedes decir cualquier barbaridad y pasarla por alto en el momento que la dijiste. Pero más adelante en el camino, alguien te recuerda que dijiste algo fuera de lugar, que no corresponde a un hijo de Dios. Que le diste vida en tus palabras a un pensamiento y tal pensamiento no corresponde a un hijo de Dios. Ese alguien es el Espíritu Santo y tú dices, ¿qué dije? Me equivoqué. ¿Cómo yo pude haber dicho tal cosa? O algo de hecho, ¿cómo pude yo hacer eso? No, eso está mal. Y en el momento en que ese pecado te es revelado como hijo de Dios, si le faltaste a alguien, en tu corazón no va a haber orgullo, sino que vas a reconocer que fallaste. Y tú dices, no, yo debo ir a donde fulanito. Debo ir a donde mi hermano Carlos, donde mi hermano Juan. Oye, le falté. Y tú llegas a la casa del hermano Juan y le dices, hermano, mira, hace rato o antier yo dije algo y no he podido venir en estos días, pero dije algo que te pudo haber ofendido. ¿Qué cosa, hermano? Hermano, yo sé que sí la dije. Y tengo estos 2 días que no me siento bien. Esa incomodidad la genera el Espíritu Santo. Una de las cosas hermosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, lo dicen en el Evangelio según Juan, es convencernos de pecado. Convencernos de pecado. Si usted no tiene el Espíritu Santo, pues usted no tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, en ti no va a haber esa necesidad de purificarte, de santificarte,
de vivir en santidad. ¿Quién es el que genera esa necesidad de vivir en santidad? Dios mismo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Si vamos a Primera de Pedro, volvemos a Primera de Pedro, nos dice en el versículo 2 del capítulo 1, en santificación del Espíritu para, ¿cómo lo leen ustedes en sus Biblias? Para obedecer. En santificación del Espíritu para obedecer. ¿Obedecer a quién? A nuestro Dios, a nuestro Padre. Yo compartí hace unos días anteriores de que hay dos perspectivas acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son vistos de diferentes formas de acuerdo a aquel que lo está viendo. Si es por un hijo de Dios, este hijo de Dios ve en su palabra el amor de Dios. Ve en la Biblia, en sus decretos, en sus estatutos, en sus mandamientos, el amor de Dios, el cuidado del Padre para con él. Como por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. Por ejemplo, yo que soy empresario o soy comerciante, la palabra me exhorta a no hacer sociedades con una persona no cristiana. ¿Y por qué razón será? Tengo que ser tan terco y experimentar por mí mismo por qué Dios me dice que no debo unirme en yugo desigual y hago una sociedad con un no creyente, con una persona incrédula, y esperar a ver qué pasa para poder comprender el por qué el Señor en su palabra me dice que no debo unirme en yugo desigual. No. Si papá me dice no te unas en yugo desigual, yo no voy a hacer negocios con esa persona. Debo evitarlo. ¿Saben por qué? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Prohibirme algo? Porque esa es la manera de pensar de alguien que no tiene a Cristo. Todo es una prohibición. No hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. ¿Y dónde está mi libertad? Y no es que en Cristo somos libres. Y no es que Dios nos hace libres. Pues déjeme vivir mi vida. La palabra de Dios para un no cristiano es un montón de prohibiciones. Es un montón de reglas, de normas que genera sufrimiento e impedimentos en la persona. Pero para un hijo de Dios, la palabra de Dios, sus mandamientos, él los ve como una expresión de amor y, oiga esto, de cuidado de Dios para ti. La palabra nos dice que nosotros debemos someternos a nuestro Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo nos cuida nuestro Padre Celestial? A través de la palabra de Dios. Cuando usted comprende la verdad de Dios, usted la vive y usted puede experimentar lo hermoso que es obedecer a Dios. Yo no sé cuántos nuevos creyentes hay aquí y quizás están en ese primer amor y están viendo a Dios por todas partes y quieren expresar ese amor de Dios con otras personas. Eso lo genera el Espíritu Santo. Él nos santifica. Ese proceso de santificación la genera Dios a través de su Espíritu. En santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Un cristiano se siente gozoso de obedecer a su Padre. Porque en la obediencia hay gozo. También por obedecer somos recompensados. ¿Con qué nos recompensa nuestro Padre cuando obedecemos? Si yo le hago caso a no hacer un negocio con una persona que no tiene a Cristo, ¿de qué me está guardando el Señor? Quizás de rabias, de unas alteraciones emocionales, insomnio porque no voy a dormir bien porque cometí un error al establecer una sociedad con una persona que no tiene a Cristo. ¿Qué sé yo? Falta de paz. Esa persona quizás puede involucrar el negocio a una deuda la cual sea grande y sea difícil de pagar, y como yo soy cristiano sí siento vergüenza de verle la cara a aquella persona a la cual le debo,
Y eso me va a traer angustia. Me va a quitar la paz. Precisamente de eso te quería guardar el Señor. O de una esposa o un esposo que más tarde la esposa le va a hacer la vida de cuadritos a este hombre, o este hombre le va a hacer la vida de cuadritos a esta hermana. ¿Qué sé yo? Pero esas son las consecuencias. El colmo de todo esto es que después estamos pidiendo oración para que Dios haga un milagro y nos quite eso de encima. Eso sí es, de verdad que es gracioso. De verdad que es gracioso. Usted se imagina como su hijo que usted le dice, no agarre la bicicleta solo. Y vino y la agarró y salió en la bicicleta y por allá se cayó y se rompió una pierna o se raspó. Y luego viene llorando a que lo arregle usted porque se rompió la pierna o se raspó las rodillas. ¿Sí lo ha vivido? Y usted le dice, muchacho, pero si yo te dije que no lo hiciera. ¿Vio lo que le dije? ¿Se da cuenta usted por qué le dije que no agarrara la bicicleta solo? ¿Está viendo? Y a regañadientes usted agarra a su muchacho y le limpia las rodillas otra vez y lo sopla y dice, ya papi, ya. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. En santificación del Espíritu para obedecer. Desde el momento en que el Espíritu Santo nos sella, empieza a vivir en nosotros. En el discipulado eso lo conocemos como la morada del Espíritu. Luego se pone a trabajar en nuestro espíritu, en el nuevo hombre en nosotros, ayudándonos a crecer espiritualmente. Y empezamos a ver esas verdades hermosas en la palabra. Y tú dices, uy, esto no lo entendía, yo esto no lo conocía. Y empiezas a ver la palabra de Dios desde la otra perspectiva. Desde esa perspectiva donde todo lo que leemos es hermoso y nos quebranta. Hay momentos en los cuales estoy leyendo algo y el Señor me recuerda una verdad tan hermosa que ha hecho en mí, o de las grandes cosas que el Señor hace por sus hijos, y uno dice, wow, esto, y te toca. Hubo un hermano que se me acercó y me dijo, hermano, me siento mal. Yo, ¿qué? ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, Dios ha sido tan bueno conmigo. Leo en la Biblia esto. Y yo me comporto de una manera. Yo me siento, hermano, inmerecedor de todas esas bendiciones. Y me siento mal porque sé que yo estos últimos días no me he comportado como Dios espera que yo me comporte, hermano. Yo le, hermano, tranquilo, esto no es alentándote para que sigas haciendo lo malo que estás haciendo. Simplemente estás experimentando lo que el Espíritu Santo hace en un creyente. Ese proceso de limpieza. Por eso es que la Biblia dice que el que no es guiado por el Espíritu no es de Cristo. Si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, usted no es de Dios. Pero si usted tiene a Cristo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y a partir del momento de la conversión, el Espíritu Santo mora en usted, vive en ti. Dios vive en ti a través de su Santo Espíritu. En su Santo Espíritu. En santificación del Espíritu para obedecer sus palabras, sus preceptos. En el Antiguo Testamento hay una diferencia con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés estableciendo las palabras de Dios en unas tablas escritas, en unas piedras, en un libro, en unos rollos. Y eran recordadas. Hoy en día en los hijos de Dios, Dios mismo dijo que sus palabras las iba a grabar, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestras mentes. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Es por eso que es tan importante atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Dios mismo hace que tú sepas en qué estás equivocado. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Es maravilloso esto. Es muy hermoso. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Nosotros no oramos de manera correcta según un versículo en Romanos 8. Dice que no pedimos de la manera como deberíamos pedir, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Con gemidos.
que nosotros pues quizás no entendemos, pero el Espíritu Santo es el intérprete de esa oración. ¿Qué estará pidiendo Gustavo? Y el Espíritu Santo, no, es que él realmente está pidiendo es esto, no lo que está diciendo. Quizás podemos decir, es como mi esposa cuando dice que no, pero realmente eso no es lo que quiere decir, no es no, es que ella quiere que yo lo busque. Yo pregunto, ¿hay algo de mal? Y ella dice, no hay nada, tranquilo. No, sí hay bastante. Hay bastante. Pero nosotros quedamos así como, bueno, está bien. Y queda la esposa de uno, uy, es que no me entiende. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ante nuestro Padre y pide las cosas como realmente se deberían pedir. ¿Sí? Le damos gloria a Dios por ello. Vamos a entrar a una porción aquí en este versículo 2 que nos dice como ese otro propósito del Señor en ese proceso, en ese plan. Primero nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. Una segunda cosa la podemos observar, que es lo siguiente: en santificación del Espíritu para obedecer. Y una tercera cosa es y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para lograr entender el significado de la frase, debemos meternos un poquito en el Antiguo Testamento. Mire, vamos a observar unas verdades hermosas. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunas referencias que nos habla acerca de qué quiso decir el apóstol Pedro con ser rociados con la sangre de Jesucristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Quizás en la mente de Pedro habían tres significados que en el Antiguo Testamento podemos observar. La primera referencia la encontramos en la Biblia al respecto. Y les pido que por favor me acompañen a Éxodo 24. Dejen la marca ahí en Primera de Pedro. Y vamos al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Y vamos al capítulo 24. Del 1 al 8. En este capítulo 24, cuando Moisés baja del monte de Sinaí y le presenta al pueblo el pacto de Dios. Este pacto se conoce como el pacto sinaítico porque fue allí en el monte Sinaí. El pueblo acepta ese pacto. El pueblo de Dios, Israel, ese pueblo que fue sacado de Egipto. Es entonces cuando Moisés hace un altar, realiza un sacrificio y luego rocía la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo. Leamos. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Cuál libro? El libro de las palabras de Dios.
y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ahí hubo un compromiso, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Seguimos leyendo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de ¿qué? Del pacto. ¿Cómo se llama ese pacto? El pacto sinaítico que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. ¿El pacto era de qué? Para obediencia. El Señor le dijo, mira, aquí están mis palabras. ¿Se comprometen ustedes en obedecer mis palabras para que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios? Sí, nosotros haremos todo lo que Jehová diga. Hubo una ceremonia allí. Hubo un sacrificio. Hubo un pacto. Un ritual allí. Hubo un proceso allí. Hubo un sacrificio, lo cual apuntaba al sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios que ustedes puedan observar cuando leen el Antiguo Testamento apuntan a un solo sacrificio, único y suficiente, que fue realizado por Cristo al morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él derramó su sangre por ti y por mí, por toda la humanidad. Él derramó su sangre allí. El apóstol Pedro, quizás en su mente estaba esto, ese pacto. Jesús mismo dijo, cuando se sentó con sus discípulos, partió el pan y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Eso lo conocemos nosotros como iglesia, como la cena del Señor. Conmemoramos, hacemos memoria de ese pacto de amor que Cristo hizo con nosotros. De que Él iba a dar su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Celebramos la vida, celebramos el perdón de nuestros pecados, celebramos el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. Celebramos en que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Celebramos en que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos y equivocados y condenados al tormento eterno, al infierno. Eso celebramos. Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Ahora tomó la copa y la compartió y dijo, tomen, esto es mi sangre. ¿La sangre del qué? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Jesucristo, escuchen esto, este nuevo creyente, el que está llegando ahorita, que tiene pocos días o pocos meses, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, cuando Cristo tocó tu corazón, cuando Dios te atrajo hacia Él y te dirigió hacia Cristo, y tú te convertiste al Dios vivo, hubo un pacto allí firmado. Y lo que tú estás leyendo ahora, eso espiritualmente sucedió en ti. Créalo por fe. Fuiste santificado por Dios y rociado con la sangre de Cristo. Es un pacto. Y lo celebramos cada vez que celebramos la cena del Señor. Recordamos esto. ¿Ven lo hermoso que es la palabra de Dios? Un pacto. Este pacto sinaítico estaba también en la mente del apóstol Pedro cuando estaba hablando cuando escribió esta carta a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Pregunto, ¿será que esto no es motivo de gozo? Pregunto, ¿no fortalece tu fe? Claro que sí. Un segundo significado lo podemos leer en el capítulo 29 del mismo Éxodo. Capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 21. Dice así, 29 del mismo Éxodo. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos
pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Repito, Éxodo 29, versículo 19. Voy con el 20. Y matarás al carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Esto era en la ordenación del sacerdocio. ¿Qué nos dice Pedro? Vamos otra vez a primera de Pedro. Pedro identifica a los hermanos en el capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente de primera de Pedro: mas vosotros, todos los nacidos de nuevo, sois linaje escogido. ¿Qué linaje fue escogido para el sacerdocio? Hubo un linaje escogido, Aarón y sus hijos. Pero aparte de ello, una de las 12 tribus de Israel, los de la tribu de Leví, levitas, ¿sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué hermoso! Es hermoso. Usted es un sacerdote. El pueblo de Dios es real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Allí lo dice: anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. ¿Quién te llamó? ¿Las virtudes de quién vas a anunciar tú? ¿Del presidente de la República? ¿Del dirigente de un partido? ¿Del comandante de cualquier comité? No, de Cristo. ¿Qué anuncias tú? El evangelio de Jesucristo, la gran comisión. Aarón y sus hijos, hubo una ceremonia también donde fueron ordenados como sacerdotes. Sumo sacerdote Aarón, un sacerdocio. ¿Y cómo concluyó? La sangre del sacrificio fue rociada sobre él y sobre sus hijos. ¿No es esto hermoso? Es hermoso. Un tercer significado lo podemos observar en Levítico 14. Levítico 14. Levítico 14. Versículo 1 al 7. Ahí vamos a leer: cuando un leproso se sanaba, iba a ver al sacerdote. Y si éste comprobaba que verdaderamente se había curado, entonces hacía un sacrificio. Y luego rociaba a este ex leproso con la sangre de la ave que era sacrificada. Mira cómo dice la palabra del Señor. Levítico 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica
2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, de las 2 sacrificaban una y quedaba una viva. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. 2 avecillas, una era sacrificada. La que era sacrificada, tomaban la sangre en ese vaso de barro. Luego la que era viva la introducían allí en esa sangre, y con la sangre de esa avecilla viva rociaban al leproso y lo declaraban limpio. Su condición y mi condición antes de Jesucristo era como la de un leproso. Un leproso era expulsado del campamento, no tenía comunión con el pueblo, estaba fuera, estaba apartado. ¿Qué nos dice la Escritura? Que estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo es un leproso delante de Dios y no puede tener comunión con su pueblo. La condición tuya y mía antes de ser cristianos, antes de que la bondad de Dios se manifestara en nosotros, era la de un leproso. ¿Recuerdan ustedes a esos 10 leprosos que a lo lejos le gritaron a Jesús: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, que tenemos lepra? Desde lejos, desde lejos. Eso causaba, miren, no causaba tanto dolor la lepra, sino del saber que esa persona se sentía excluida. Hay muchos docentes aquí, ¿verdad? ¿Han ustedes experimentado como profesores en sus aulas aquel niño que no se siente del grupo y se aparta por allá solito? Usted no está en la vida de ese niño, pero en su corazón ese niño se siente excluido. No se siente del grupo. No se siente del grupo, se siente apartado. Y eso genera en ese niño tristeza. Eso genera en ese niño un quebrantamiento que quizás solamente sus padres conocen. Porque quizás más que todo su mamá, por ejemplo, es la que sabe eso. Y el niño le cuenta: mamá, yo me siento así porque los niños esto y aquello, yo me siento por allá calladito. Y empieza a llorar, y tú como madre o como padre, eso te causa a ti dolor. La lepra generaba una suma tristeza en la persona que lo sufría, porque era apartado, era excluido, era echado allá afuera, fuera de aquí, lejos. Usted lo pudo experimentar con el COVID-19. ¿Qué generaba el COVID-19 en usted? El que se enfermó de COVID-19. Una tristeza. Yo recuerdo esa escena cuando mi hermano Jairo y mi pastor Fernando me fueron a visitar y yo estaba enfermo de COVID, y ellos desde lejito, y me lo dijeron de antemano: hermano, desde lejito. Está bien, hermano. En mí había una alegría porque mis hermanos me habían visitado y yo lloré, mire, como un bebé, porque había en mí una tristeza muy grande, y mis hermanos allá, y yo, pero estaban allá lejos. Yo en ese momento era como un leproso. No me acerque usted, hermano, usted está contaminado. Vamos a visitar tal vez. ¿Tiene COVID? No, yo para allá no voy. No, que tu familia, no, yo para allá no voy, ni a palo. ¿Lo vivió o no lo vivió? Sí lo vivió. ¿Y le gustó?
¿Será feo que no lo visiten a uno cuando uno está en una necesidad? Es horrible. Se siente uno solo. Un muchacho de aquí de Pedraza murió de COVID-19 estando en una clínica, y al verse solo, enfermo, solo en un cuarto, a ese muchacho le dio un infarto. Se infartó. ¿Ven ustedes la gravedad? O sea, en este joven le generó un infarto. O sea, la impresión de verse solo, de verse apartado, de verse excluido, de sentirse excluido, y murió. Estos leprosos le gritaban a Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo: vayan al sacerdote y lleven la ofrenda que está estipulada en el Antiguo Testamento, Levítico 14. Y dicen que en el camino se dieron cuenta que estaban limpios de la lepra. Pero solamente uno vino al Señor y le dijo: de todos los que fueron limpios, solo tú viniste a darle gloria a Dios. ¿Puede darle usted gloria a Dios en esta mañana? Aquel que no tiene a Cristo es un leproso. Esa avecilla que fue sacrificada y la otra que quedó viva representa simbólicamente en el Antiguo Testamento a la muerte y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3, mira cómo lo dice. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué cosa? La resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa avecilla que fue sacrificada representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y al tercer día Jesucristo, Dios el Padre, lo resucitó. Es la avecilla que fue viva, que quedó viva. Y la sangre de esa avecilla fue derramada en la cruz del Calvario para ser rociada sobre ti. Sobre ti, leproso, como yo era antes, y como todos aquellos que tienen a Cristo éramos antes. Pero ya hemos sido limpiados, ya hemos sido santificados en el nombre de Jesús, en el Espíritu del Señor. Dele gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Cristo vivo y maravilloso que ha hecho esto en nosotros. Es hermoso ver cómo una frase y ser rociados con la sangre de Jesucristo tiene tanto que estudiar. Vemos que fue un pacto para la obediencia de un pueblo, un pacto que él hizo con su pueblo, que fue llamado de la esclavitud, como usted y yo fuimos unos esclavos del pecado. Luego algunos de esos fueron tomados para ser consagrados como sacerdotes. El apóstol Pedro nos recuerda que usted y yo somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y tercero, el apóstol Pedro quizás quiso recordar a los hermanos: recuerden que ustedes eran unos leprosos, unos excluidos de la gloria de Dios, pero al ser rociados con la sangre, ustedes fueron declarados limpios, fueron declarados santos, fueron declarados posesión de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos.